¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes con otro video unboxing. En esta ocasión les traigo un doble unboxing, ya que vamos a hablar de dos personajes realmente geniales que están llegando ya a tiendas físicas y demás. Mi madre casi se me cae. Fallos del directo. En todo caso, queridos amigos, les voy a hablar ni más ni menos que del Snake Trooper. Sin lugar a dudas, una figura muy a tener en cuenta, más que nada no por la figura en sí, sino por lo que representa, ¿no? De esa línea maravillosa del 88 que iba a ser realidad en la época de los 80, pero al final no pudo ser, y la tenemos ahora en Masters of the Universe Origin. Y por supuesto la versión Snake de Teela, que sin lugar a dudas tengo que decir que me sorprendió muchísimo en mano al verla, ¿no? Yo pensé que iba a ser un simple repintado, pero no, tiene relieves y demás, tiene bastantes detallitos que analizaremos ahora en este maravilloso video unboxing. Pues aquí los tienen, queridos amigos, estas dos figuras, sin lugar a dudas van a dar mucho de qué hablar, y les recomiendo encarecidamente que vayan por sus tiendas especializadas, jugueterías y demás, que posiblemente ya estén ahí o estén a punto de llegar. Dicho esto, les animo a que vengan conmigo para disfrutar de este maravilloso doble unboxing, ver los pros y los contras de esta figura, y sin lugar a dudas espero sinceramente que les guste y me acompañen. Vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, aquí tenemos las dos figuras en cuestión del cual les voy a hablar y vamos a hacer su revisión video unboxing. El Snake Trooper y la Snake Teela o Teela Serpiente. Sin lugar a dudas son dos figuras realmente geniales que ganan muchísimo en mano cuando las ves. Mucho más cuando vas a tu tienda especializada, juguetería o centro comercial y la ves ahí expuesta en su estantería, en el cual puedes elegir cualquiera de ellas entre las diferentes unidades que hayan de ella, ¿no? En todo caso, muy recomendable siempre ir a todas las tiendas especializadas, comercio local, que es el que hay que apoyar siempre, ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a proceder a analizar estas figuras de acción. Aquí tenemos la figura del Snake Trooper. Básicamente, como bien se habrán percatado, es el molde de Lorda Trooper con la cabeza de Ratrot. Sin lugar a dudas, es un grandioso homenaje a lo que pudo ser y no fue. Estamos hablando de esa maravillosa serie vintage del año 88, cuando ya prácticamente estaba muriendo la serie vintage, y los de Mattel pues tenían como última esperanza lanzar esta wave junto con Slamurai, etc, etc, del cual les hablaré en otro video unboxing. Y bueno, la verdad que la historia es muy bonita, ¿no? En sí la figura es una recombinación que tenían en su momento a mano, y bueno, y decidieron sacar esta figura con todo este crossover entre los Snake Men y la Horda. El blister es precioso, como no podía ser de otra manera, del cual hemos hablado ya en varias ocasiones, maravilloso. Y por la parte de atrás, pues bueno, tenemos aquí lo que es para mí evidentemente lo más interesante, que es ni más ni menos que nos hace referencia, ¿no? En este arte que viene el amigo Strobo, un personaje que a mí en lo particular no me gusta nada, pero bueno, tiene sus seguidores. En todo caso, teniendo en cuenta lo que va a pasar de cara al 2024, seguramente si sale este personaje será para Matic Creation, con lo cual ahí lo dejo. Y bueno, hace referencia a todo su action figure y a la web que representa, ¿no? O que está integrada, que es King Randor, Slamurai, Snake Teela, del cual les hablaré ahora, y Snake Trooper. La verdad que la figura está muy bien, y analizaremos también lo que es el mini cómic. Por este lado, pues evidentemente se hace presente Snake Man Teela o Snake Teela. De verdad que es impresionante, una figura que en principio no tenía intención de adquirir, y cuando la vi en mano, la analicé, la vi bien, dije, oye, pues sí que vale la pena. Totalmente recomendables para todos esos fans dentro del universo de Masters of the Universe que sean super pro hardcore de los hombres serpientes. Como ven, la vemos aquí luchando contra Snake Armor He-Man, que está espectacular. Vemos por detrás aquí al amigo King Hiss, y en principio yo ahí no veo ningún huevo de Pascua. Y si ven algún huevo de Pascua que yo no me haya percatado, por favor déjenmelo en los comentarios. En principio no veo nada. Y bueno, hace referencia un poco a que bueno, se le quitan los accesorios, quita y pone y demás, y a la web que pertenece. Sin lugar a dudas, poco más que añadir. Aquí lo vemos a la amiga Snake Teela. Pues nada, dicho esto, queridos amigos, hemos hablado ya de lo que vendría a ser los blisters. Vamos a proceder a lo que vendría a ser
sacar las figuras de acción de dichos empaquetados. Así pues, vamos a ello. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, ya he sacado las figuras de acción de su empaque o blister. Sin lugar a duda me he quedado sorprendido mientras las he ido sacando y demás, porque sin lugar a dudas tenía muchas dudas sobre ellas, pero yo creo que ya en mano, cuando las sacas, trasteas con ellas, alucinas en colores, sobre todo con la amiga Tila Serpiente o Snake Tila. Y bueno, vamos a empezar de izquierda a derecha, vamos a analizar un poquito lo que vendría a ser este Snake Trooper, ¿no? Que si lo hará, o Order Snake Trooper, que si lo hará dudas no va a dejar indiferente a nadie. Un acierto total el anexar el escudo que viene con el Rey Hiss o King Hiss, que le da un plus añadido. Una figura de acción totalmente recomendable, de verdad. Yo les animo a hacerse con, aunque sea con dos, porque es lo suyo. Si lo hará dudas, el Action Factor funciona perfectamente. Aquí lo vemos. Ahí está. Muy bonito. Evidentemente es el mismo que trae los Horda Trooper. La cabeza, por ende, pues bueno, es la que dije en un principio, que es la que viene con Ratrop. Y bueno, si lo hará dudas, es lo más negativo de la figura. Pero bueno, hay que recordar que está haciendo referencia a esa fallida serie del 88 que no llegó a salir jamás. Y si lo hará dudas, pues bueno, es un soplo de aire fresco a lo que vendría a ser la colección de Masters of the Universe Origin, más teniendo en cuenta que para el 2024 se van a centrar y la van a terminar de forma online, la van a distribuir de forma online a través de Matic Creation, como bien saben. Y bueno, de verdad, la figura poco o nada puedo decir, el color negro es precioso, los toques dorados, un acierto total, lo que dije anteriormente, lo del escudo en cuestión, que está espectacular, arma típica de los Horde Trooper. Y por ende, por decir algo negativo, queridos amigos, es el tema de la cabeza, que evidentemente es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta lo que dije al principio, que hace referencia a eso. No obstante, yo les recomiendo encarecidamente que cojan la cabeza esta que viene con el King Hiss, con el pack de luz. Ustedes se la ponen, queridos amigos, y como ven, ahora sí, esta es la cabeza idónea que les recomiendo que pongan. De hecho, yo lo voy a hacer así. Incluso me atrevería a decir que si tienen varias de estas o tienen otro, si son como yo, customizadores, yo incluso me atrevería a hacerle un repintado, porque evidentemente este amarillo pues sí está muy bien porque hace referencia al King Hiss, que tampoco queda mal con esta figura, con este cuerpo. Pero bueno, para los que somos un poquito curiosos, esto le hace un pequeño repintado, pincel seco, a lo mejor con un verde más serpiente, un verde grama, un verde oscuro, un verde oliva, incluso con el verde que viene con el King Hiss, para que hagan referencia. Después le hacen un pequeño lavado de tintas, un poquito de pincel seco y demás, y les queda una figura impresionante, totalmente recomendable, queridos amigos. Como bien pueden ver, queda perfecta y yo creo que es la cabeza idónea para hacer nuestro Snake Trooper. Dicho esto, también utilicé un par de cabezas más, y otra cabeza que queda de lujo es la del amigo Clam Cham. Aquí lo vemos con la carita de picarón, de pillín, y queda de lujo. La verdad que la armadura le viene sencillamente genial. Podemos, teniendo en cuenta el multiverso que hay en Masters of the Universe, bien podría ser, yo que sé, un personaje, no tiene por qué ser precisamente Clam Cham, pero bueno, en cualquier caso podemos optar, pues yo que sé, que se pasó al lado de los Snake Men, y lo vemos así. Además que la cara viene de lujo precisamente para eso. Lo vemos ahí en plan pillín, como bien pueden ver, sencillamente genial. En todo caso, estas son las dos recomendaciones que aquí el amigo Recoil les hace a todos ustedes para que disfruten y hagan un medio custom click-clack con las figuras, ¿eh? Yo en lo particular vuelvo y les repito, esta cabeza yo creo que es la mejor, sin lugar a dudas. Le queda maravillosa, como bien pueden ver aquí en el vídeo y en lo que les estoy mostrando. Sin lugar a dudas, un figurón realmente bestial. Ahí está, vamos a ponerle la cabeza que trae, la del amigo Ratrop.
y lo vamos a poner por aquí. Ahí está. Ahí está. Y bueno, vamos a hacer referencia, vamos a analizar esta figura, esta versión Snake de Tila, que como bien se habrán percatado, he puesto aquí a la amiga Tila para hacer la comparativa, porque yo pensé que Mattel iba a ser un simple repintado, pero no, lo que ha hecho es fallos del directo. El amigo, ahí está. Mattel lo que ha hecho es evidentemente coger prácticamente casi todo el molde. Han hecho aquí unas hombreras, han modificado el molde de la figura, no se han limitado a hacer un simple repintado y demás, cosa que se agradece bastante, se lo han currado en ese sentido. Vemos el efecto de la piel, que es relieve, bien pintadito y demás. Vemos que tiene unas botas totalmente diferentes con respecto a la versión de Tila. Tenemos una espada maravillosa, nueva. El pintado de los ojos, la cara, ese pequeño colmillo que hace referencia ahí, que se puede ver ahí en la boca, por el lado izquierdo. O sea, es que es brutal. Y la guinda del pastel, bajo mi punto de vista, es este accesorio donde podemos introducir la espada, que con lo cual queda genial. Aquí la podemos ver. Si lo hará dudas, chapó por Mattel, porque ha mejorado una figura ya de por sí que se podían haber limitado y hacer un repintado. Podían haber optado por lo fácil, pero no ha sido así. Las cosas como son, las cosas buenas de Mattel hay que decirlas, y este es el caso. Una figura realmente brutal. La cabeza también tiene un esculpido totalmente nuevo en lo que a la coleta y diadema se refiere. Sin lugar a dudas, entre más la miro, más me gusta por todo lo que representa y por todas las mejoras que ha hecho Mattel con respecto al molde de Tila. De verdad, una figura muy recomendable que recomiendo encarecidamente. De verdad, vuelvo y les repito, yo al principio no estaba muy seguro de hacerme con la figura, pero ahora mismo no me arrepiento para nada. De hecho, me alegro muchísimo de haber optado pues por pillar esta versión serpiente de nuestra querida Tila. Vamos a ponerla por aquí para que ustedes vean y tengan una pequeña referencia visual, para que vean todas las mejoras que han hecho con respecto al molde normal de Tila. Aquí vamos a poner el amigo Snake Trooper. Vuelvo y les repito, les recomiendo encarecidamente la cabeza opcional que viene con el King Hiss en el pack de luz, y también la del amigo Clam Cham, que está espectacular y queda de lujo. Ya solo queda, queridos amigos, pues un poco analizar, ¿no?, lo que vendría a ser el cómic, que de verdad lo más que me mola es evidentemente siempre hacía locución los chicos de Mattel, hacer custom de estas maravillosas figuras de acción de Masters of the Universe Origin, en el cual nos dicen estas instrucciones pues las piezas que son removibles, ¿no? Eso es algo maravilloso que siempre han tenido. Y bueno, y el cómic, sin lugar a duda, la portada está preciosa, pero como bien se habrán percatado, no sé, el cómic al no tener textos y demás, pues bueno, los dibujos están muy bonitos y demás, pero en sí el minicómic me parece un sinsentido. Pero por lo demás está muy bien, los dibujos y demás hace referencia pues a introducir, ¿no?, al amigo Slamurai, a lo que vendría a ser a todos los personajes de esta maravillosa wave, ¿no?, del cual recomiendo encarecidamente que se hagan con todas, y si es posible con dos Snake Trooper, porque lo suyo es tener como mínimo dos para que hagan compañía a la Tila serpiente o Snake Tila. Pues nada, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado este vídeo doble unboxing. Denle like, comparte con los amigos coleccionistas, y de verdad, como siempre suelo decir, me quedo a la espera de sus comentarios. Yo soy Recoil, y desde el búnker de Recoil me quedo muy contento y muy satisfecho de poder disfrutar de estas figuras de acción y sobre todo mostrárselas a ustedes. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo aquí, en el canal de ustedes, el búnker de Recoil. Yo mientras me quedo con estas maravillosas figuras que, sin lugar a dudas, son geniales y que recomiendo encarecidamente. ¡Hasta luego!